El INAU analiza y trabaja en la solución para unos 16 niños, niñas y adolescentes que hoy esperan en una clínica psiquiátrica a pesar de tener el alta, esperan ser derivados a un hogar de amparo. Recordemos que el lunes hablamos con la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien realizó inspecciones en estos centros, detectó estas situaciones y por lo tanto presentó un recurso ante la justicia que falló que el INAU debía retirar de allí a estos niños, niñas y adolescentes. Para hablar de este tema y de otros que han surgido también en las últimas horas, es que recibimos a la presidenta del INAU, Marisa Lindner, y también a el director de Intervenciones Especializadas, a Marcelo Peleteiro, a quien ambos les damos los buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, los invitamos por este tema, pero hoy, desde las últimas horas de ayer, se conoce otro caso que tiene que ver con el INAU, con un niño de 4 años, que la justicia decidió ponerlo en un hogar de amparo en el INAU porque no estaba siendo bien cuidado por sus padres. Se lo derivó a un hogar a la espera o con la expectativa de que ese niño de 4 años sea mejor cuidado. Sin embargo, cuando la mamá y la hermana lo van a visitar, descubren que ese niño tiene quemaduras en diferentes partes del cuerpo, dando cuenta de un posible o supuesto maltrato. El INAU, ¿qué tiene para decir de esta situación? Bueno, en relación a la información que sale hoy en el diario El País, nosotros nos acabamos, porque tomamos conocimiento a través de esta información, acabamos de hablar con las autoridades de protección de 24 horas. Allí se hace referencia a un centro, que es el Centro CEVIP, de atención a niños de 0 a 5 años. Es una información que está un poco confusa para nosotros. Pedimos una información de urgencia. Las autoridades de ese centro nos plantean que en las últimas semanas no han habido ningunos niños internados por razones de quemaduras. Por lo tanto, lo que nosotros le planteamos a ustedes y les agradeceríamos es que nos pudieran invitar en un próximo programa o nosotros comunicarnos en la medida que tengamos la información de urgencia, pero la información que se remite allí, de acuerdo a nuestras primeras comunicaciones con los centros de referencia, no sucedieron en las últimas horas en ese centro. Por lo tanto, como corresponde frente a cualquier situación de estas características, se comienza un proceso administrativo. Investigación de urgencia e investigación administrativa y, si fuera necesario, porque eso lo definen estas informaciones, un sumario administrativo. Nosotros creemos que la información de una lectura primaria tiene componentes que seguramente están referidos a temas que sucedieron hace bastante tiempo. Es posible, algunas resoluciones judiciales o algunas situaciones surgen con un tiempo después. Por lo tanto, los queremos y estamos a disposición en unos días para poder brindar información más precisa sobre este caso. Claro, la historia de este caso le conmueve el corazón a cualquiera, ¿no? Es un niño con sus derechos vulnerados, con una situación familiar muy complicada, pero más allá del caso particular, pone en tela de juicio o hace que nos cuestionemos si los niños están bien cuidados en el INAU. Un niño de 4 años con una vida evidentemente dolorosa en muchos aspectos, bueno, si no es peor la solución, el remedio que la enfermedad. Frente a esa pregunta, yo lo que refiero es a que lo que le duele, a lo que estás planteando en relación al dolor, es lo que siente y sentimos todos aquellos en INAU y en otras instituciones que nos enfrentamos durante todos los días a miles de situaciones de vulneración de derechos de niños en situaciones de extrema gravedad. INAU cerró el año 2018 con 128.000 niños, niñas y adolescentes que pasaron por distintos programas del INAU. El 15% de los niños de este país fueron atendidos por distintos programas de INAU. De ellos, 6.200 son niños atendidos por situaciones de privación del cuidado familiar, que están en distintos programas. El INAU tiene 150 centros de protección de 24 horas en todo el país, que atienden a estos 6.200 niños, de los cuales el 40% están en residencia
El resto de los niños están en distintas intervenciones vinculadas a familias de acogimiento, vinculadas a trabajos directos con sus familias, porque existen vulneración de derechos que hay que revertir. Situaciones de dolor son las que enfrentan los equipos todos los días cuando reciben niños en situaciones de violencia extrema, en situaciones de padecimiento desde el punto de vista de su salud mental, de padecimiento por situaciones de consumo problemática, de padecimiento por situaciones de violencia extrema, como puede ser la explotación sexual, y con eso trabajan todos los días nuestros equipos. En los centros de protección, donde circulan niños muy pequeños, que por suerte hemos venido trabajando y hemos reducido la cantidad de niños de 0 a 3 años a un 25%, el número de niños que están en protección integral, pero circulan también adolescentes que vienen con situaciones de padecimiento enormes, de violencias, que expresan su dolor, porque no solamente están atravesando por situaciones de violencia, sino que son sacados de su contexto y de su familia para ser internados en un centro para que les dé respuesta. En un centro, y nosotros los invitamos, las invitamos a que conozcan centros de INAU, circulan todos los días niños que van a la escuela, que van a actividades deportivas, que van a actividades culturales, que van a retomar procesos de trabajo de reparación de esos derechos vulnerados a través de tratamientos psicológicos, a través de distintos sistemas. En una casa, como son los centros de INAU, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar accidentes, pueden pasar, como pasa en cualquier casa, situaciones que puedan poner en riesgo alguna situación de algún niño. Hemos tenido durante todos estos 4 años que dirigimos la institución más de 200 procesos administrativos a partir de situaciones que pueden estar o son denunciadas como posibles vulneraciones de derechos. Esos procesos son procesos administrativos que tienen una primera respuesta, que es la protección. Es decir, que accidentes en una casa, como en la casa, en cualquier familia, pueden existir. Si existen omisiones por parte de los adultos, deben ser investigadas y sancionadas. En ese sentido, INAU acaba de instalar el año anterior un mecanismo que es inédito en la región y que es un mecanismo que quiere proteger las situaciones inmediatamente de los niños. Creó el mecanismo de violencia institucional. ¿Esto qué reconoce la institución? Que dentro de cualquier institución del Estado se pueden producir situaciones de violaciones de derechos a partir de así como se producen en las casas. Así, por las mismas razones, porque son personas las que trabajan, que pueden incurrir en situaciones que vulneren derechos. Por eso nosotros hemos creado este mecanismo, que es un mecanismo que recibe denuncias desde los propios niños hacia donde queremos ir, de tener una línea que sea la línea donde puedan denunciar los niños que puedan sufrir situaciones o puedan estar planteando situaciones donde se vulneren derechos por los adultos. Por lo tanto, este es un tema que la institución trabaja todos los días. Nosotros estamos hablando de la circulación en los centros de protección de 24 horas de más de 6.000 niños. Y estamos hablando que 1.000 de ellos están en centros, en 30 centros de atención de alta especialización. Es decir, de los 6.200 hay 120 centros que trabajan en la protección residencial y hay 30 que trabajan en lo que está referido a las situaciones más extremas. Estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de consumo problemático, estamos hablando de extremas violencias, estamos hablando de clínicas psiquiátricas, como es el tema que nos convocaba hoy. Por lo tanto, lo que nosotros queremos transmitir y queremos informar, porque esto es una noticia que aparece hoy y que en una primera lectura contiene una cantidad de información que tenemos que interiorizarnos, pero sí queremos, y frente a este programa que es el primero que nos pregunta previo a publicar la noticia a la institución, comprometernos a dar una respuesta en cuanto a eso. Lo que les podemos decir es que si hay una vulneración de derechos de esos niños, se va a investigar y se van a tomar las medidas que correspondan.
Pueden haber situaciones que pasaron hace más tiempo, pueden haber situaciones actuales que se dieron a conocer en este momento. En todas ellas vamos a intervenir, porque 128.000 niños de este país todos los días están en distintos proyectos del INAU, en CAIF, en centros de atención a la primera infancia, en centros juveniles, en clubes de niños, en centros de protección residencial, donde la institución tiene el cometido, la obligación de brindar garantías a sus derechos y también frente a situaciones de extrema vulneración. Por lo tanto, cuando aparecen denuncias, lo que corresponde en primer lugar es que la institución investigue. Pueden existir situaciones puntuales en las cuales hemos denunciado, el INAU ha denunciado frente a determinadas situaciones que se han producido en los centros sobre la base de otros funcionarios que han detectado situaciones de vulneración de derechos, ha denunciado a la justicia situaciones que se pueden producir dentro de los centros de INAU, y las garantías tienen que ser las mismas que tengan los niños, y todavía con mucho más peso de la responsabilidad al ser una institución del Estado. Pero situaciones pueden surgir todos los días. Estamos trabajando con los chiquilines de más extrema vulnerabilidad de esta sociedad. Los que vienen, como este niño, que sí nos duele, sí nos ocupa y sí queremos generar situaciones para mejorarla, y en eso hay decenas, cientos de personas que trabajan en nuestra institución y que trabajan en los proyectos de las organizaciones sociales que gestionan a través de convenios políticas públicas que están dirigidas a garantizar los derechos. ¿Pueden existir situaciones como estas? Pueden existir. Tienen que también darse las garantías a partir de los procesos administrativos y de los procesos judiciales que lleguen a sancionar si hay responsabilidades a los adultos que cometan estas situaciones. A propósito del tema que nos convocaba esta mañana respecto a esta situación que se dio con 16 niños, niñas y adolescentes, donde sobre ellos pesa una resolución judicial y que, digamos, el plazo que esa resolución había establecido vencía en las últimas horas. Capaz de preguntarle a Marcelo, básicamente, qué acciones se tomaron, dónde están esos niños, niñas y adolescentes. Bien, me parece importante tomar como punto de partida que en el proceso de atención de los adolescentes, en este caso son 16 adolescentes los que están colocados en la acción de amparo, este proceso ya venía con anticipación, no es una cuestión que inicia a partir del proceso de amparo. De hecho, en el momento que nos enteramos del amparo, ya habían dos adolescentes que habían sido trasladados, derivados a centros de protección. Ya se había tomado medidas sobre ellos, digamos. Exactamente, ya veníamos en un proceso que viene de hace mucho tiempo, porque en definitiva es muy importante aclarar que aquí en INAU hay una comisión que trabaja en forma permanente. Todas las semanas se reúne y analiza lo que son las situaciones de alta especialización. Cuando hablamos de intervenciones especializadas, estamos hablando de aquellas situaciones que además de requerir protección, requieren una atención especial, ¿sí? En ese marco, ahí es donde definimos también lo que es una línea de acción de todas las que nombraba Marisa, referida a lo que es salud mental. Las clínicas de agudos, obviamente, entran dentro de esta línea de acción. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que ingresan porque un médico especializado, un médico psiquiátrico, determinó la necesidad de un cuidado especial, ¿sí? Están en sistemas de protección y en ese momento hay un episodio agudo que requiere. De estas 16 situaciones, obviamente a partir de la situación de amparos, esta comisión comenzó a trabajar en forma permanente. Desde el mismo miércoles estamos reunidos y lo que se definió es lo que nosotros hacemos o denominamos lo que son trayectos de cuidado para la derivación. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva de estas situaciones se entendieron que hay adolescentes que deben continuar su tratamiento en forma directa en centros especializados, a lo que nosotros llamamos medio camino, ¿sí? Hay adolescentes que pudieron nuevamente ingresar al sistema de protección, también con acciones complementarias. Hablamos de centros de salud mental diurno, hablamos de atención en el tema del uso problemático de sustancias. Esas cuestiones complementarias son los que para nosotros garantizan en este proceso algunas líneas de cuidado para los gurises. Y hay también, porque tenemos que decirlo, hay situaciones en que el instituto, a través de los componentes técnicos, definen
que hay un nivel de riesgo importante y que debemos mantener las condiciones hospitalarias en tanto podemos sostener su atención especializada en determinados centros que en el momento no tenemos disposición. Entonces, hay una valoración del cuidado máximo de la situación de los gurises en todos los niveles. Y esto es importante decirlo, porque hablamos también de que en el sufrimiento de estos chiquilines, la línea de cuidado especial define que tenemos que estar atentos a que las acciones, independientemente de que entendemos que no es lo mejor que permanezcan al alta, porque en eso no vamos a generar una discusión, porque estamos totalmente de acuerdo, no podemos descuidar los niveles de cuidado posterior ¿Fue al alta. desmedida la acción de amparo entonces, Marisa, a partir de lo que dice Marcelo, impulsa la institución? A ver, ¿No contempló esto que acaba de decir Marcelo? nosotros trabajamos con la Institución de Derechos Humanos del primer día que asumimos esta administración, con espacios de trabajo, con el directorio, pero con una comisión permanente donde se va analizando el monitoreo que va realizando la institución de acuerdo a sus cometidos. Esos procesos de trabajo que muchas veces generan informes de la institución y otras consultas y trabajos colectivos, hemos durante todo este tiempo trabajado y vamos a seguir trabajando con la Institución de Derechos Humanos como consideramos que corresponde. Nosotros estamos sí sorprendidos como directorio porque teniendo esa mesa de trabajo, nosotros nos enteramos 2 días antes de la acción de amparo por la clínica psiquiátrica. Nos sorprende realmente la interposición de este amparo en una situación donde efectivamente todos los días INAU está trabajando para dar respuestas a las altas médicas que se producen. INAU tiene 46 cupos de agudos y tiene, Marcelo tal vez tenga las cifras exactas, contratadas clínicas de salud mental para medios caminos, para crónicos y para diurnos. Son licitaciones públicas a empresas que brindan servicios de salud mental. Por lo tanto, nosotros consideramos que si bien desde hace un tiempo INAU está brindando estas respuestas, creemos que hay que ir a otros mecanismos, porque trasciende totalmente las capacidades de una institución que está dada para la protección integral, fundamentalmente socioeducativa y protección en aquellas situaciones donde existan privación de cuidado familiar, entre sus muchas competencias, pero hay determinados niveles que hacen a la alta especialización, y en este caso de salud mental, que no es posible que lo brinde solamente INAU. O sea, el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, debería involucrarse más en situaciones Nosotros estamos trabajando y creemos efectivamente que hay una serie de aspectos que deben cambiar en esta línea que estamos hablando, y les decía, de alrededor de 1000 niños y adolescentes que están en centros de discapacidad, que están en centros de agudos de salud mental, que están en centros de medio camino, que están en centros de consumo problemático. ¿Por dónde estamos trabajando? 3 elementos. En primer lugar, por ampliar en esta primera etapa los cupos de licitación en un pliego de licitación que hoy se está analizando. Vamos a ampliar 92 cupos en estos centros de salud mental altamente especializados. Como para tener más cobertura en ese caso, entonces. Claro, 92. Pero estaría duplicando la cantidad, ¿no? No, son 392 y vamos a 470 sí. y tantos. Sí. O sea, las medidas digamos, que las venimos trabajando no por este amparo, las venimos trabajando desde hace 2 años, al menos. Ampliar cupos en las clínicas psiquiátricas, hacer un llamado público a un centro de alta especialización que no sea una clínica psiquiátrica, porque pensamos que hay un camino intermedio, y estamos definiendo un perfil de ayudantes terapéuticos como un piloto para trabajar en las situaciones vinculadas a las situaciones extremas de estas que luego necesitan una salida. ¿Resuelve esto el problema? No, no lo resuelve. No lo resuelve, y nosotros ahí creemos que hay 2 elementos que son 3, diría yo, sustantivos para poner en agenda durante este periodo y durante un próximo periodo de administración. En primer lugar, el Parlamento aprobó recientemente la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental en este momento se está reglamentando. INAU no participó
en la discusión de la ley, por lo tanto no tiene elementos específicos de niñez y adolescencia. Estamos sí participando en la reglamentación. No me puedo extender por el tiempo, pero nosotros creemos que hay un camino a seguir donde la ley establece claramente que el organismo y la autoridad competente es el Ministerio de Salud Pública para coordinar con todos los actores que tengamos responsabilidad. El segundo elemento está vinculado a lo que nosotros consideramos que hay situaciones de estas características que deben ingresar en un segundo periodo, en un próximo periodo de administración, a la Junta Nacional de Cuidados. En esta administración se aprobó una ley nacional de cuidados. Hay elementos desde el punto de vista de la protección que exceden las posibilidades de una sola institución de dar respuesta. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo, y así lo estamos conversando con varios actores, la posibilidad de integrar en los programas de gobierno un elemento que incorpore todo lo que tiene que ver con los padecimientos de salud mental que luego necesitan de otro tipo de cuidados a un ámbito mayor de articulación intersectorial. Y el tercer elemento que creamos que también tiene que incorporarse, que es en el marco de la Junta Nacional de Cuidados y la RENADRO, un componente que dé respuestas a aquellas situaciones de consumo problemático que requieren internaciones compulsivas, que hoy no lo integran. Entonces, INAU está trabajando para mejorar las respuestas a través del presupuesto asignado para esto y ampliar cupos. Estamos lanzando un piloto de asistentes terapéuticos que nos parece que es un camino importante para acompañar los procesos de salidas de las altas médicas, porque a veces una alta médica se da porque se terminó el periodo de agudos, pero luego hay situaciones de riesgo, como hemos informado a la justicia, que se tiene la alta médica, pero que se tiene que tener una protección de 24 horas altamente especializada y que tiene un componente importante de salud y un componente importante de cuidados que requieren lugares donde no son los centros residenciales. La trabajadora social del mecanismo de prevención de la tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos nos dijo aquí en el programa que ella había estado en esos lugares y que son abordajes médicos nada más. Una vez que hay alta, hasta puede ser contraproducente para esa persona quedarse ahí porque no hay otro tipo de actividades, hay más encierro. Concretamente, y a la luz de esto que usted decía, que es como algo más estratégico y un poco a mediano y largo plazo, ¿qué va a pasar con el fallo de la justicia, que creo que el plazo venció ayer? Estamos hablando de 14 concretamente, ¿no? Porque dos sí, ya fueron solucionados. No, ya hay más adolescentes que han sido trasladados a centros especializados. ¿Qué quiero decir con eso también? Que me parece que por lo menos colocarlo sobre la mesa en el diálogo del dimensionamiento de la demanda que tiene el instituto en temas de intervención especializada. Este dimensionamiento no solo está depositado en los niños y adolescentes que tenemos en clínicas psiquiátricas. También hay una demanda que viene de los sistemas de protección. Esa demanda, obviamente, esta comisión tiene que ir semana a semana instrumentándola en términos de posibilidades de acceso a la atención, ¿sí? Entonces, en este momento, obviamente que la prioridad ante la situación fue colocada en estos 16 adolescentes, que de hecho, como te decía anteriormente, ya venía siendo colocada, y hay que continuar con esta. Pero a la fecha de hoy ya estamos hablando de que en el día de hoy se culminarían las derivaciones de acuerdo a estas trayectorias de cuidado que hoy te hablaba, por lo menos... ¿Se ha podido cumplir con el fallo entonces de la justicia? Se ha cumplido con la información de cada una de las situaciones de esos 16 niños. Existen 2 que por informe de su psiquiatra tratante van a seguir hasta que se encuentre en los lugares de alta especialización que se requieren, porque son situaciones muy graves que más allá de la alta médica pueden tener riesgo de vida, donde la institución, a través de sus responsables desde el punto de vista técnico, resolvió que de esos 16 casos hay 2 que vamos a esperar tener las condiciones para que aseguren que más allá de la alta médica se tengan las condiciones necesarias. El tema de... porque acá puede aparecer un elemento que a nosotros sí nos preocupa, y es que
esto haga parecer como que el INAU está en omisión. El INAU está dando respuestas con limitaciones de acuerdo a los servicios con los que cuenta y está procurando tener más servicios. Las situaciones de salud mental en nuestro país son situaciones que realmente están ocupando un lugar en la agenda que es enorme. Tenemos una sociedad con un altísimo índice de suicidio adolescente y cada vez a más tempranas etapas. Tenemos una sociedad donde está generando determinados contextos de vulnerabilidad de derechos a partir de que hay familias que no están pudiendo cuidar, que están generando padecimientos que muchas veces terminan en la cronificación. Nosotros estamos absolutamente convencidos y por eso estamos trabajando. La estrategia de este periodo de administración fue avanzar en la primera infancia. El mayor énfasis de trabajo en este periodo ha sido a la apuesta estratégica, que es tener condiciones para aquellos niños pequeños con más situaciones de vulnerabilidad, atendiendo no solamente a ese contexto, detectando las situaciones de discapacidad o de problemas de manera más temprana para poder asegurar condiciones en su trayectoria de vida que permitan no llegar a situaciones donde un niño dado de alta médica que va a un crónico, y esto lo asumo como algo personal, es casi una sentencia, es dejarlo durante gran parte de su vida en el encierro. Nosotros creemos que hay que trabajar previamente, que hay que trabajar en la prevención, que hay que trabajar en la detección temprana, porque todas las personas, y lo estamos comprobando con adultos, INAU atiende, luego de procesos de larga institucionalización y situaciones crónicas, adultos de larga data. Antes existían las colonias. Nosotros hemos cerrado aldeas de la bondad con situaciones extremas, donde de un centro de 120 personas adultas discapacitadas pasamos a 5 centros, es decir, centros más pequeños. ¿Qué estamos viendo con personas adultas y algunas hasta los 60 años? Que en mejores condiciones tienen posibilidades de generar autonomía. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo. Estamos trabajando para cambiar el viejo modelo de las colonias a modelos que puedan tempranamente detectar y aportar posibilidades, porque no hay ninguna persona, por más situación de complejidad crónica o de discapacidad, que no tenga posibilidades de generar procesos de autonomía. Son temas que son relativamente nuevos en las agendas. Hay que buscar los caminos posibles. Hay situaciones hoy, al que INAU en estas situaciones tiene limitantes porque no tiene los cupos suficientes. Estamos trabajando para eso, con el dolor y con el sufrimiento que implica para esos niños y con el dolor que implica para aquellos adultos que están trabajando en esto, saber que no siempre tenemos la mejor respuesta para esa situación. Vamos a agradecer una vez más a Marisa Lindner, presidenta del Instituto Uruguayo del Niño y Adolescente, INAU, pero también a Marcelo Peleteiro, hoy director de intervenciones especiales.